Hola niños del quinto básico A y quinto básico B. En esta oportunidad vamos a revisar las guías de trabajo de la asignatura de lenguaje y comunicación del mes de octubre. Como siempre vamos a presentar lo que sale en la portada. En esta ocasión, el 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. El propósito de esta fecha fue crear conciencia en la sociedad frente a esta etapa, que tanto desplazan, la llenan de estereotipos, la discriminan por aludirlo al envejecimiento. Pero hay que demostrar que la tercera edad, como la primera y la segunda, es de vital importancia, ya que ellos contienen la sabiduría y la historia de nuestra identidad, sea de la nación que seamos. Entonces, la unidad número 3 presenta: ¿nos gusta viajar de un lugar a otro? Vamos a analizarla. Comenzamos con la guía de trabajo número 9. Los objetivos de ella son comprender y caracterizar personajes del texto literario, que es un fragmento de una novela, y también vamos a identificar palabras polisémicas. Bien, la lectura de caracterizar personajes, el modelo, está presentado en la página 138. Y luego vamos a trabajar en la lectura de un fragmento de novela llamado Charlie, la fábrica de chocolate, ubicado en la página 153. Bien, la estrategia de lectura es caracterizar a los personajes. Antes de esto vamos a recordar cuál es el texto explícito y cuál es el texto implícito. Bien, el texto explícito es aquel enunciado que nos entrega información directa, la que no es necesario interpretarla o analizarla en profundidad para poder determinar el mensaje. Mientras que el texto implícito es aquel mensaje oculto dentro del enunciado, el cual el lector necesita analizar la información para poder interpretar lo que se quiere transmitir. Aquí tenemos dos ejemplos de dos frases, dos refranes. Primero, no todo lo que brilla es oro. ¿Cuál sería el mensaje explícito? Bueno, que no todos los objetos brillantes son tan valiosos como el oro. Y en el mensaje implícito, el cual nosotros vamos a interpretar, es: lo que parece bueno y valioso puede engañarnos con su apariencia. ¿Se fijan cómo en uno está en el texto y el otro tenemos que interpretarlo? Aquí al ladito tenemos otro tipo de significado que le damos. El texto explícito es el contenido que está presente en la lectura, mientras que el texto implícito es el contenido que no está presente en la lectura y que necesitas interpretarlo, abocándote a tu experiencia y contenido visto antes. Ya, este texto está presente en la página 138. Se titula Mapas. Trata de un niño desde que, bueno, como dice, es niño y va creciendo. Luego tiene 11 años y después ya es un adolescente. La forma que nos enseña para caracterizar el personaje, el primer paso nos indica que debemos identificar el personaje. Por ejemplo, aquí es el niño Beltrán. El paso 2, reconocer o infiere sus características físicas. ¿Cómo podemos inferirlo? Dependiendo del contexto que nos esté indicando. Por ejemplo, si dice que al sentarse siempre sus pies están en el aire, nos quiere decir de que es un niño pequeño de estatura. En este caso salen otros detalles, ¿ya? Para que analicen el texto usted mismo. Paso 2. Reconoce o infiere las características. Por ejemplo, Beltrán es un adolescente alto y delgado. Esta frase está explícita, es decir, está presente en la lectura. Paso 3. Reconoce o infiere sus características psicológicas. En esta ocasión vamos a preguntarnos por su forma de ser, de pensar o de actuar. Por ejemplo, sabemos que Beltrán posee una gran imaginación. Esto se demuestra cuando piensa que, tal como él hace girar el globo terráqueo, hay un dedo gigante que hace girar la Tierra. Paso 4. Aquí se junta el paso 2 y el paso 3 en una sola idea.
Bien, la actividad presente se refiere a este texto. Número 1. ¿Cuáles son las características físicas del personaje en la adolescencia? Como vimos recién, están de forma explícitas en el texto. Número 2. ¿Cuál era la manera de ser del niño Beltrán? La manera de ser entra en sus características psicológicas. ¿Cómo era su forma de ser, de actuar, de pensar? Y número 3. ¿Por qué razón Beltrán se admiró tanto de su alrededor? Hay un momento en la lectura que el chico, al crecer, pasa de ser niño a adolescente y comienza a cambiar su forma de pensar. ¿Esto se debe a qué razón? Bien, ahora vamos a la lectura del fragmento de la novela, que primero vamos a contextualizar la lectura. Dice, ¿te gustaría conocer a una fábrica de chocolate? Bueno, vamos a revisar la información que nos presenta el libro y luego vamos a leer. El billete dorado. Dice el caballero aquí, yo, Willy Wonka, el más grande chocolatero del mundo, abriré las puertas de mi fábrica a estos 5 niños, afortunados. Ellos te contarán cómo consiguieron el billete dorado que les permitirá conocer los secretos de este arte y obtener un premio sorpresa que les cambiará la vida. Charlie y la fábrica de chocolate es una novela infantil, la cual fue escrita en el año 1964 por el autor británico Roald Dahl. Las ilustraciones originales son del ilustrador y dibujante británico Quentin Blake. Bien, en esta novela está presentada bajo dos películas cinematográficas, una del año 1971 y la otra del año 2005. Aquí en el libro salen 2 links donde pueden encontrar escenas de ambas. Bien, niños, ahora vamos a ir a la página 153, donde vamos a encontrar el inicio de la novela. Van a leer el primer y segundo capítulo, titulados Llega el gran día y el señor Willy Wonka. Una vez leídos el fragmento, van a responder completando el siguiente cuadro. Los personajes son Willy Wonka, Charlie Bucket, Violet, Augustus, Mike, Veruca y el abuelo Joe. De estos 7 personajes, ustedes van a escribir sus características físicas, es decir, cómo es su color de piel, su color de cabello, cómo viste, cómo es su aspecto, y van a contarnos, relatando por escrito, sus características psicológicas, cuál es su comportamiento, cuál es su forma de ser, su forma de pensar. ¿Ya? Como indica en este cuadrito en amarillo, dice, ahora reconoce las características físicas y psicológicas de los siguientes personajes presentes en la lectura. Recuerda que los detalles de cada personaje pueden aparecer en la lectura de forma explícita y también pueden aparecer de forma implícita, lo cual necesitarás interpretarlo de acuerdo a la forma de actuar del personaje en cada situación. Ahora pasamos a gramática. Dentro de la misma guía van a encontrar el enunciado de palabras polisémicas. La polisemia se da en palabras que tienen más de un significado dentro de una misma categoría. Ejemplo, carta. Esta es un papel escrito con un comunicado. Es un listado de platillos y bebidas de un restaurante o un naipe de un juego de mesa. Todos los significados de carta son sustantivos. Estos se pronuncian de igual forma y comparten la misma categoría y el mismo origen. Veamos cuáles son los otros ejemplos. Está tierra, como el planeta Tierra y la tierra que está presente en el jardín. El tiempo, es decir, si hay sol, si está nublado. Y el tiempo de las 24 horas. Sirena, la sirena de las ambulancias y la sirena que vive en el mar. Gemelos, los músculos gemelos y 2 personas que son idénticas. Banco, el banco de una plaza que se refiere al asiento y el banco que es el edificio que se encarga del dinero. Muñeca, muñeca que es
un juguete, y muñeca, que es la parte del cuerpo, ¿cierto? Esta que se encuentra en nuestras manos. Cura, cura el de medicina y cura de un sacerdote. Lengua, lengua de idioma y lengua del órgano del cuerpo humano. Caña, caña de pescar, y caña también le llaman en otras partes también al chop, a la cerveza. Bien, ¿qué van a hacer aquí? Van a identificar y escribir la palabra polisémica, a la cual se refieren los siguientes significados. En esta nube hay presente 16 palabras y solo hay 9 espacios donde deben escribir una de aquellas. Es decir, nos van a sobrar, ¿ya? No se repiten. En cada uno solo puede ir una palabra. Por ejemplo, la número 7 dice: mamífero roedor pequeño de cola larga y pequeño aparato manual conectado a un dispositivo. ¿Qué puede ser? Si ya nos dice que es un mamífero, entonces un animal. ¿Qué animales presentes están en la nube? Tenemos flamenco, liebre y ratón. ¿Cuál de ellos será que tiene estos dos significados? Que es un mamífero y además es un aparato conectado a un dispositivo. Ustedes ya saben la respuesta. Ya, ahora escriban ahí en la número 7 la respuesta. Lo van a tachar dentro de la nube para no volverlo a considerar y van a seguir revisando, analizando, comprendiendo cada definición. Bien, niños, en un diccionario las palabras polisémicas se presentan de esta forma. Recuerden que son palabras que se escriben igual y pertenecen a la misma categoría gramatical. Pueden ser sustantivos, adjetivos, preposiciones, verbos, etc. Pero tienen diferentes usos y distintos significados. Vamos, por ejemplo, con la palabra teclado. Teclado, número 1, conjunto de las teclas de un piano u otro instrumento musical. Número 2, conjunto de las teclas, los botones u otros dispositivos táctiles con los que se manejan diversos aparatos o máquinas. Ambos son sustantivos, pero son distintos elementos. Esa es la forma en que ustedes van a encontrar. Veamos en qué se diferencia con las palabras homógrafas y las palabras homófonas. No se asusten, chicos, porque esto no está incluido dentro de las actividades para que ustedes noten la diferencia. Las palabras homógrafas son palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen distintos significados, es decir, sus significados son de distintas categorías. Ejemplo, tenemos sobre y tiene un 1 y al lado hay un sobre y tiene un 2. ¿Por qué? Porque en uno son preposiciones, que significa que está encima, acerca o además de, y en el otro sobre, que representa un sustantivo, un elemento, que es una cubierta, y abajo lo que se escribe en el sobre, es decir, cuando uno envía una carta y la mete dentro de otro papel, ese papel se llama sobre y va sellado. En el diccionario lo encontrarás con un pequeño número que representa en cuántas categorías puedes encontrar una definición de la palabra. Ahora vamos a ver palabras homófonas. Las palabras homófonas son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente y además se diferencian en su significado. Ejemplo, hola y hola. Ambos se pronuncian igual porque la H es mudita, ¿cierto? No la vamos a pronunciar. Pero en este hola es una interjección, es decir, es un saludo, una expresión. En cambio, la otra hola también es un sustantivo, igual que sobre. Y dice, onda de gran amplitud que se forma en la superficie de las aguas. O puede ser el fenómeno atmosférico que produce variación repentina en la temperatura de un lugar. Entonces, las palabras homógrafas y homófonas te darás cuenta que son similares a las palabras polisémicas. Cada tipo tiene su propia clasificación y representan diferentes tipos que utilizamos en el lenguaje. Y ahora continuamos con la siguiente guía. La guía de trabajo número 10. El objetivo de ella es escribir un comentario sobre la película cinematográfica favorita que tengas.
utilizando como orientación la tabla de cotejo que está presente. Luego vas a conjugar un verbo irregular en sus 5 tiempos. Bien, ¿cómo escribir un comentario? Un comentario crítico es una exposición oral o escrita en torno a un tema determinado, en la que el expositor juzga el tema dando su opinión con argumentos claros y coherentes. Corresponde a la categoría de textos no literarios y su propósito es expresar una idea fundamentada bajo una actitud respetuosa hacia lo que se comente sin descalificar u ofender al autor. De modo que argumentos como no me gusta o me parece malo son hechos sin fundamentos y por lo tanto quedan fuera de un comentario crítico. Se utilizan conectores y adverbios que acompañan al verbo para detallar el hecho. Y vas a utilizar el verbo conjugado en tiempo pasado, porque vas a comentar sobre la película ya vista, sobre una historia que ya sucedió. La estructura general de un comentario crítico tiene introducción, opinión, argumentación y conclusión. En la introducción se describe el tema brevemente del que se va a comentar, proporcionando el nombre del libro, película o artículo. En la opinión se expone la postura frente al tema mencionando puntos en desacuerdo o en acuerdo. En la argumentación se presentan los argumentos pertinentes, es decir, todos los hechos que acompañan a las acciones, indicando las razones basadas en los hechos concretos. Y la conclusión es la opinión proporcionando una evaluación, relatando las consecuencias simples, las recomendaciones o puede ser un resumen de la película, en este caso. Bien, para basarnos entonces en un modelo, tenemos el de crear comentario que está en la página 169. La lectura se llama Coraline. Entonces vamos a abrir el libro, el que tiene el libro por supuesto, en la página 169. Y dice así: esta película está construida mediante una mezcla de animación digital y stop motion, y su trama gira en torno a una niña solitaria que descubre en su nuevo hogar una puerta secreta que lleva a un mundo paralelo. En ese lugar, en el cual todos tienen botones en lugar de ojos, sus padres son cariñosos y su casa es una fuente inagotable de maravillas. ¿Preferiría Coraline cambiar su aburrida realidad por este mundo en el que todos la quieren? El único requisito sería que ella también aceptara coserse botones en los ojos, una petición que esconde su propia trampa. En este primer párrafo vimos que hay un breve resumen de su historia. Se señala dónde, cuándo ocurren los hechos, quiénes son los personajes más importantes y cuáles son sus principales acciones. Luego dice: su envoltorio es fascinante y colorinche, pero algunas de sus implicancias son perturbadoras, incluso para un espectador adulto. En pocas palabras, es la clase de película familiar que inquieta a los padres y encanta a los niños. El niño enfrentado a un mundo que percibe como un lugar de terror y misterio es tradicional en las ficciones y es meritorio que los creadores de este film hayan usado el stop motion y el 3D para remarcar esa sensación en vez de suavizarla. Continúo. Nada es lo que parece en Coraline. Los adultos esconden u olvidan lo que sienten. Los niños saben más de lo que dicen e incluso las mascotas son menos tontas de lo que parecían al principio. Coraline no es perfecta. Su parte final se hace eterna y la heroína es más antipática de lo necesario. Pero las deliciosas vueltas de tuerca de la trama y la irreverencia de su moral le hacen una de las mejores cintas infantiles que hayamos visto en años. Esta información fue extraída de La Tercera y el comentario fue hecho por Daniel Villalobos. Ahí está entonces la firma de la persona que hizo el comentario. Y los dos párrafos últimos tratan sobre la opinión que tiene esta persona sobre la película. Santo texto, ¿hay alguna palabra que desconoces? Subráyala y luego búscala en el diccionario, ya sea online o en un libro, para que puedas comprender mejor la lectura.
Bien, ¿cuál es la tarea entonces? ¿Qué escribirás? Un comentario. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo escribirás? Para plantear qué versión de la novela, en este caso del libro, dice el viaje al centro de la Tierra. Pero tú puedes escoger la película que más te guste. Público. ¿Para quién lo escribirás? Para tus compañeros de curso y de colegio. Es decir, esto era para todo el colegio. Pero solamente piensa que lo vas a escribir para tus compañeros del grupo que te asignaron. Y en el caso que sea una clase online o tú estés solo en tu casa, piensa que vas a compartirlo con el resto de tu curso y yo lo puedo leer en alguna clase presencial. ¿De acuerdo? Entonces, vas a escribir este comentario sobre tu película favorita. Recuerda seguir la estructura del comentario crítico y además sigue los siguientes pasos. Pon un título de la película escrito entre comillas, que diga, por ejemplo, comentario de la película Buscando a Nemo. Buscando a Nemo entonces estaría entre comillas. ¿Tiene introducción, opinión, argumentación y conclusión? ¿Escribiste de manera clara? ¿Usaste mayúsculas y signos de puntuación para crear el texto? ¿Conjugaste los verbos en su pronombre, modo y tiempo correspondiente? Todos esos detalles deben incluirse en tu comentario. Si tú lo deseas, puedes escribir en tu cuaderno un borrador de tu texto para que alguien mayor te pueda ayudar o tú mismo para encontrar en qué palabra cambiar o qué idea formular mejor. Ahora vamos a recordar los verbos. Los verbos son palabras que representan acciones o el estado en proceso que se encuentra haciendo el sujeto. Por ello siempre concuerdan con el pronombre de la oración. El verbo está compuesto por dos partes, la raíz y desinencias. La raíz verbal contiene el significado básico del verbo y nos informa de la acción que ocurre, cómo la encontramos al suprimir las terminaciones cantar, comer o subir. Ejemplo, levanto, levantas, levantamos. ¿Cuál es la raíz del verbo? Levant. Las desinencias verbales son las terminaciones que se añaden a la raíz para construir las distintas formas verbales. Son variables y expresan modo, tiempo, número y persona. Por ejemplo, si digo levanto, estoy hablando de yo levanto. Si digo levantas, digo tú levantas. Si digo levantamos, estamos hablando de nosotros levantamos. Ahora, existen verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Son aquellos que no cambian su raíz en todas las conjugaciones. Por ejemplo, escribir. Yo escribo, tú escribes, él o ella escribe, nosotros escribimos, ellos escriben. Verbos irregulares. Sus conjugaciones cambian la raíz del verbo. Cada verbo irregular tiene sus propias normas y dependerá del contexto que se use. Por ejemplo, el verbo ser. Yo soy, tú eres. ¿Dónde está la raíz? ¿Ven cómo cambia el verbo? Si yo lo estoy ocupando con el pronombre yo, entonces va a ser soy. Pero si lo estamos utilizando con el pronombre tú, va a ser tú eres. Él o ella es. Nosotros somos. Y ellos son. ¿Ven cómo este verbo cambió con cada pronombre? Y estamos hablando del presente. ¿Cómo sería si fuera en futuro? Yo seré, tú serás, él o ella será, nosotros seremos y ellos serán. Y si hablamos del pasado, yo fui, tú fuiste, él o ella fue, nosotros fuimos y ellos fueron. ¿En cuál de los tiempos tuvo más cambios?
Bien, vamos a la actividad. Dice, observa el ejemplo ubicado en la página 170. Utiliza la tabla con el verbo comentar conjugado. Bien, en el modo indicativo, el hablante expresa la acción verbal como si fuera real, cierta u objetiva. Para este modo verbal existen 5 tiempos simples. Tenemos el pretérito perfecto o simple, el pretérito imperfecto, el presente, el futuro y el condicional. Revisa si el siguiente modelo de conjugación con el verbo comentar. Bien, entonces primero que todo tenemos a los pronombres yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, ellos, ellas y ustedes. Y luego tenemos los 5 tiempos. El pretérito perfecto simple es un pasado que fue concreto, que lo hizo realmente. El pretérito imperfecto era algo que no está muy seguro. En el presente es lo que estamos haciendo en estos mismos momentos. En el futuro es algo que yo haré seguro. Y el condicional es algo improbable, es algo que no estoy muy seguro que lo voy a realizar. Entonces vamos con comentar. Primero, yo comenté, yo comentaba, yo comento, yo comentaré, yo comentaría. Vamos con el tú. Tú comentaste. Tú comentabas, tú comentas, tú comentarás, tú comentarías. Él, ella o usted comentó, comentaba, comenta, comentará, comentaría. Nosotros, nosotras comentamos, comentábamos, comentamos, comentaremos y comentaríamos. Ellos, ellas, ustedes comentaron, comentaban, comentan, comentarán, comentarían. Vamos a la actividad número 3. Dice, escribe la conjugación del siguiente verbo, ir. En los 5 tiempos, recuerden, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, el presente, el futuro y el condicional. Luego de completar la tabla, vas a colorear ¿cuál cuadrito? El que corresponde al verbo, ya sea regular o irregular. Ahora vamos a pasar a la guía de trabajo número 11. El objetivo de ella es conoce y aplica estrategia de lectura inferir un texto. Entonces nos vamos a ir a la página 176, donde muestra un modelo de lectura donde está la estrategia de realizar inferencias. El significado de inferir es deducir una cosa a partir de otra. Ejemplo, ¿sabes? Cuando le preguntaste a Juan si podía salir, puedo inferir de que no le dieron permiso para salir con nosotros, ya que su actitud fue de guardar silencio todo el rato. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Que Juan, al quedar en silencio, no quería comentar sobre el hecho de que no le dieron permiso, por lo cual la persona que estaba junto a él se dio cuenta y lo pudo inferir, es decir, lo interpretó de esa manera dado el contexto que se dio la situación. Inferir es sacar una conclusión basándote en lo que lees y sabes de un tema. Te permite comprender ideas que no son explícitas, es decir, están implícitas. Bien. Entonces vamos a la estrategia. El título es Un erizo. Dice, un erizo que estaba desempleado tenía muchas dificultades para encontrar trabajo.
Todos los días se levantaba muy temprano, se lavaba bien, se ponía su mejor traje y después de desayunar se acercaba a la oficina de empleo. Allí tomaba buena nota de todas las empresas que solicitaban un trabajador como él y acto seguido, currículum vitae en mano, las visitaba una por una. El currículum vitae es un documento donde certifica todos los trabajos que ha tenido, más los datos personales, más todos los estudios que puede poseer la persona, dónde los realizó, en qué año y cuáles son los nombres de esos títulos. Este erizo estaba muy preparado. Tenía un título universitario y varios másters. Había vivido en Londres, hablaba perfectamente inglés y francés, además de su lengua materna. Era un trabajador despierto, ordenado y eficiente, y una persona educada y atenta. Tenía carnet de conducir y estaba dispuesto incluso a aceptar un sueldo bajo, y no le importaba el asunto de la movilidad geográfica. Sin embargo, y a pesar de todo eso, siempre lo despreciaban. Que ya hemos encontrado a la persona que buscábamos, lo siento mucho, que fue un error, no necesitamos a nadie, que usted no reúne el perfil o que en este momento no, pero vuelva otro día. Como es lógico, tenía una depresión terrible. Él sabía perfectamente que todas aquellas explicaciones no eran más que malas excusas y que en realidad lo rechazaban por otra cosa, por las púas. Este documento está extraído de Antología Literaria, Senderos, Santiago Zigzag, la editorial Zigzag. Ya. Vamos a ver a los pasos para realizar una inferencia. Primer paso, formule una pregunta para inferir. Por ejemplo, en este caso podrías preguntarte, ¿qué características de la personalidad del erizo se pueden inferir? A ver, ¿qué características físicas, ya que está el dibujo presente, y cuáles son sus características psicológicas? Dado su desplante y cómo tiene la forma de sus ojos, podemos decir que está triste, ¿cierto? Y esa es una característica psicológica del momento. Es temporal. En estos momentos él se encuentra triste. Paso 2. Pregúntate qué dice el texto sobre aquello que te preguntas. Por ejemplo, fíjate en la información destacada sobre el erizo. Esa información destacada ya está presente dentro del texto. Yo no lo he hecho. Paso 3. Relaciona la información anterior con lo que sabes del tema o de la situación de la que se habla. Por ejemplo, sabemos que cuando una persona quiere trabajar, se levanta muy temprano y está dispuesta a aceptar un sueldo bajo. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de trabajar, de recibir un sueldo, de comenzar su actividad laboral. Paso 4. Realiza la inferencia. Por ejemplo, a partir de los pasos anteriores se puede inferir que el erizo es esforzado, perseverante, que tiene muchas ganas de trabajar. Viendo todo esto, chicos, vamos a las preguntas. ¿Por qué crees que el erizo estaba bien preparado para trabajar? Número 2. ¿Qué opinas sobre la acción del erizo al decir que no le importaba que le pagaran menos sueldo con tal de conseguir un trabajo? Número 3. ¿Por qué el erizo estaba convencido de que lo rechazaban por poseer púas? ¿Por qué él piensa eso si en ninguna parte del texto está presente? ¿A qué se deberá? ¿Todos los animalitos tienen púas? ¿Es fácil convivir con púas? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Luego de responder esas preguntas, pasemos a la actividad 2, donde van a leer el presente texto. Antes de leerlo, solo vamos a abocarnos al título. Es la llave. ¿Qué puedes deducir de lo que tratará el siguiente texto? Si utilizamos la imaginación, se trata de una llave. Entonces, ¿en qué consistirá el texto? ¿Qué podría ser? Pensemos que se utiliza una llave. Puede ser un diario de vida, una puerta, un baúl, un cofre del tesoro, un cajón, un mueble. ¿Qué podría ser?
un candado, una caja fuerte con un candado. Pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Ya, yo quiero que tú escribas cuál es la que tú imaginaste. Ahora vamos al texto. En pleno invierno, cuando todo estaba cubierto de una espesa nieve, un muchacho tuvo que salir en trineo a coger leña. Cuando ya la había juntado y cargado, tenía tanto frío que no quiso irse a casa sin hacer fuego para calentarse un poco. Entonces apartó la nieve y al limpiar el suelo encontró una pequeña llave de oro. Pensó que de donde estaba la llave tenía que estar la cerradura. Cavó en la tierra y encontró una caja de hierro. Si la llave sirviese, pensó, seguro que la cajita está llena de objetos valiosos. Buscó, pero allí no encontró el ojo de la cerradura. Finalmente lo descubrió y, por suerte, la llave servía. Dio una vuelta y ahora tenemos que esperar hasta que la haya abierto del todo. Y levanté la tapa. Entonces sabremos qué objetos maravillosos había en la caja. Este es uno de los cuentos de los hermanos Grimm. Vamos a las preguntas. Número 1. ¿Qué cosas crees que encontrará el muchacho dentro de la caja de hierro? Puede ser cualquier cosa, puede ser hasta una herramienta, algo muy valioso para una persona, como por ejemplo una joya, una carta, un prendedor, una fotografía. ¿Qué creen ustedes que había dentro de esto? Número 2. Después de que el muchacho abra la caja, ¿qué le pasará al muchacho? Inventa e imagina un final para la historia. Número 3. Inventa, dibuja y colorea con colores, por favor. No quiero ningún dibujo coloreado con lápiz grafo o negro. ¿De acuerdo? Inventa, dibuja y colorea la llave que se encontró el niño en la nieve. ¿Cómo podría ser esta llave? Ahora vamos con la última guía de lenguaje y comunicación, la número 12. Los objetivos de ella son leer y comprender fragmentos de un texto narrativo y distinguir el uso de la C, S y Z en ciertas palabras y preposiciones. Primero vamos a ver el extracto de la novela, que es Don Quijote de la Mancha. Este lo vamos a ubicar en la página 186. Bien, chicos, este es el texto. Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes y Saavedra. Bueno, niños, esta persona escribió bajo el lenguaje que se utilizaba en aquella época, donde el español es el español antiguo. Por lo tanto, hay ciertos modismos que vamos a desconocer. Van a ser palabras que pareciera que están mal escritas, o que tienen otro tipo de acento, o que no tiene la tilde, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, este libro es inmenso, tiene muchas páginas, más de 500, 800, entre 500 y 600 páginas, tiene distintos formatos, donde hay unos que tienen la letra más grande, por lo tanto van a ser menos hojas, pero en fin, el libro es extenso. Este es el capítulo 8. Dice así: del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios, quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho,
que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien me parece, respondió don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por don Quijote dijo: «Pues, aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar». Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. «Válgame Dios», dijo Sancho, «¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase a otros tales en la cabeza?» «Calla, amigo Sancho», respondió don Quijote, «que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso, y es así, ¿verdad?, que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada». «Dios lo haga como puede», respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir Rocinante, que medio despaldado estaba. Y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras. Bueno, niños, ahora vamos a la actividad que dice que después de leer el texto vas a responder estas 4 preguntas. Número 1. Don Quijote confunde a los gigantes con... Número 2. ¿Cuál es el nombre del caballo de Don Quijote? Número 3. ¿Qué significa luchar contra los molinos de viento? Número 4. ¿Con quién existe una enemistad entre Don Quijote y...? Bien, niños, aquí tienen que responder solo con una alternativa. La encierran en un círculo. Actividad número 2. Vamos a distinguir el uso de la C, la S y la Z, que se consideran algunas reglas. Número 1. Se escriben con C las palabras en plural derivadas de las palabras terminadas en Z, como por ejemplo pez, en el plural es peces. Ahora vas a escribir 2 palabras terminadas en Z y su plural. Número 2. Se escriben con C los diminutivos formados con la terminación cito, cita, sillo y silla. Por ejemplo, cajón, cajoncito.
Escribe dos palabras que al dejarlas en diminutivo contengan cito, cita, sillo o silla. Con C. Número 3. Se escriben con C los sustantivos terminados en ción, que derivan de verbos terminados en ar. Ejemplo, cantar, se crea una canción. Escribe dos ejemplos de verbos con su terminación en ción. Es decir, primero van a escribir el verbo que termina en ar y luego una palabra que termina en ción derivada del verbo. Número 4. Se escriben con C las palabras que se forman con doble C, como por ejemplo acción. Ahora vas a escribir dos palabras que contengan dos C más ion. Número 5. Se escriben con C los verbos terminados en ducir. Ejemplo, deducir. Escribe dos ejemplos de verbos terminados en ducir. Número 6. Se escriben con S las palabras terminadas en oso y osa. Ejemplo, temerosa o monstruoso. Número 7. Se escriben con S las palabras que terminan en esco y esca. Ejemplo, burlesco, pintoresca. Ahora vas a escribir un ejemplo de esco y uno de esca. Aquí hay un mensaje que estaba en tu texto de lenguaje. Dice, en tu escritura recuerda que se usa la letra S en adjetivos terminados en oso y osa, en palabras terminadas en sivo y palabras que terminan en sion, derivadas de palabras terminadas en so o sor, como visión. Por ejemplo, televisor termina en televisión. Número 8. Se escriben con S las palabras terminadas en sivo, excepto nocivo y lascivo. Ejemplo, tenemos efusivo y agresivo. Ahora vas a escribir dos palabras que terminan en sivo. Número 9. Se escriben con Z las palabras terminadas en el aumentativo azo. Ejemplo, balazo, pinchazo. Escribe dos palabras terminadas en azo, como lazo. Número 10. Se escriben con Z final los sustantivos abstractos terminados en eza y en ez. Ejemplo, gentileza o niñez. Número 11. Se escriben con Z las palabras terminadas en anza, excepto gansa, mansa, cansa, descansa. Vamos a ver otro ejemplo. Tardanza, crianza. Ahí van a escribir entonces dos palabras que terminen en anza, utilizando la Z. Y hasta aquí con mi reporte, es decir, aquí terminamos con las guías del mes de octubre de la asignatura de lenguaje y comunicación. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirme a mi correo o por WhatsApp. ¡Nos vemos!